Buenas noches. A continuación voy a presentar la práctica ya como tal de lo que es cómo optimizar consultas en MariaDB. Este es un tema muy importante, ya se sabe que el manejo de las consultas que van directamente a la base de datos es algo importante y de sumo cuidado al momento de crearlas o modelarlas, ya que de esto depende la eficiencia en cuestión de rendimiento de nuestros sistemas. Bueno, en este video voy a dar a conocer algunos tips y herramientas que tiene MySQL para poder darnos cuenta cómo está funcionando nuestra consulta, cómo va a funcionar para ahora sí tomar las mejores decisiones en cuestión de performance de la máquina, en cuestión de mejorar el rendimiento para la CPU. Bueno, la primera forma de optimizar nuestras consultas es a través del index, que estos se utilizan para darle una resolución visible a las consultas con tablas con cantidades o registros de datos muy altas. Lo que hace MySQL es usar estos índices para encontrar más rápido la petición que se le ha hecho. Y pues básicamente estos índices funcionan como unos índices de un libro o un diccionario en donde se establece como una guía o una ruta para que MySQL pueda acceder a los datos de una manera más rápida. Bueno, vamos a comprobar la efectividad de la consulta o el rendimiento de esta consulta antes y después de crear el índice en la columna, en donde pedimos a la base de datos que nos traiga el número de empleados y el salario de este empleado cuando el salario es igual a 40.000. Antes de esto, de la consulta se le coloca el explain, coloco el explain para verificar las características de la consulta. Y vemos efectivamente que aquí en rows nos muestra que la consulta pasa efectivamente por todos los registros de la tabla, porque esa tabla tiene 2.800.000 registros y para traer el resultado tiene que pasar por todos esos registros. Y sabemos que una consulta cuando pasa por menos registros es más efectiva y es más rápida. Cuando no tiene que pasar por absolutamente todos los registros. Entonces, de aquí sí procedemos a crear el índice para ver la diferencia de la ejecución. Bueno, este es el código que se utiliza para crear un índice en una columna. Utilizamos el create index, el nombre del índice, que en este caso es IDX salary, on salary es la tabla y el campo a donde se va a crear el índice. Bueno, después que se crea el índice, ahora sí vamos a hacer la misma consulta con el explain, que ya lo voy a explicar para qué sirve también. Vamos a hacer la misma consulta para verificar el cambio que se hace. Y vemos que en vez de recorrer 2.800.000 registros, o sea, todos los datos de la tabla, buscando salarios que tengan 40.000, solamente recorre 95.000 registros, que pues es mucho, mucho menos y por lo tanto tomaría menos tiempo. La siguiente sentencia a utilizar es la de explain, que hemos utilizado antes, la cual se usa anteponiendo esta palabra explain a nuestra consulta, la cual nos da detalles de cómo se ejecutará una consulta internamente, detalles muy importantes para darnos cuenta en qué estamos fallando y así poder volver esa consulta que vamos a introducir mucho más rápido. Y como vemos, aquí nos muestra algunos detalles como el tipo de SLE, que en este caso es simple, la tabla a la cual estamos
consultando, el tipo de acceso que antes de utilizar el index era old, o sea, todo, que verificara todos los registros de la tabla, pero ahora es ref, o sea, que verifica solo algunos. Eh, Posible case y key nos da, nos da el resultado del nombre del index o, o si estamos utilizando index en esa consulta, en donde nos muestra el nombre del index, pero antes de utilizar el index nos mostraba null, o sea que no estamos utilizando index. Y otro detalle importante que nos muestra son los rows o las filas que esa consulta va a verificar o a consultar antes de darnos el resultado, que antes de crear el index vimos que iba a todos los datos de la tabla, que eran 2.800.000, y acá después de crear el index solamente va a registrar 95.397 registros. En cuanto a los join, estos nos ayudan a optimizar gran parte o gran mayoría de las consultas donde hay que unir varias tablas. Por ejemplo, en este caso es más rápido utilizar join que hacer una subconsulta. En este caso vemos que tenemos una consulta principal donde pedimos el número de empleados, el salario del empleado, de la tabla de salarios cuando el salario es igual a 57.809. Y en la subconsulta pedimos el primer nombre de la tabla empleados. Vemos que nos da el resultado eh, con el número del empleado, el salario y el nombre. Vemos que une las dos tablas y nos trae 59 filas con un tiempo estimado aproximado de 0.06 segundos. En la siguiente consulta hacemos lo mismo, pero utilizando join. Traemos los mismos resultados. Vemos que la consulta funciona exactamente igual, trayendo los mismos resultados, 59 filas, pero el tiempo es la diferencia. En donde el primero fue 0.006 y usando join fueron 0.002 segundos. Esta diferencia aquí no es mucha, pero cuando esta consulta se está haciendo muchas veces, por ejemplo miles de veces en el sistema, allí se va a apreciar o va a ser importante esta diferencia. Bueno, en el uso del join hay que tener en cuenta que si una consulta tiene muchos joins, debemos asegurarnos de que las columnas que se unen, que en este caso son estas dos, eh, ambas estén indexadas o se les haya creado index. En cuanto a los tipos de datos, es preferible usar el tipo de dato enum antes que utilizar varchar en algunos casos, porque enum es más rápido y más compacto. Es conveniente usarlo cuando se va a almacenar datos como categorías o estados en donde los valores que se van a almacenar no son tan cambiantes. Por ejemplo, estado activo o inactivo. En cuanto a los números enteros, es recomendable utilizar small int antes que int cuando se van a almacenar números que no van a ser tan grandes. Bueno, la siguiente sentencia es proceduralize, que básicamente nos da información acerca del diseño de la estructura de nuestra tabla, como tipo de datos óptimos, longitud de tabla y uso de valor null. Este se ejecuta como una consulta a la base de datos, con el select asterisco from, el nombre de la tabla y procedures alive. Este básicamente lo que hace es
ir a nuestra tabla y verificar los datos que tenemos en la tabla y verificar las tendencias que hay en esos datos para así hacer una recomendación en cuanto a los tipos de datos que debemos tener y pues las otras características de estos tipos de datos. Por ejemplo, eh, aquí en la tabla número de empleados nos sugiere que mejor utilicemos el tipo de datos medium min eh, con longitud 6 sin signo y no null. Acá en la tabla vemos que este número de empleados es int con longitud 11. El medium min es más eficiente y es más rápido que el int porque consume menos espacio. La sentencia select asterisco hay que tratar de no usarla porque nos trae todas las columnas y se sabe que cuanta más información se lea de las tablas, más lento se ejecutará la consulta. Por ejemplo, aquí vemos que llamamos el select asterisco from salario cuando el salario sea de este valor. Vemos que nos trae todas las columnas que tienen las tablas y se demora un segundo. Pero cuando especificamos, somos más específicos y le decimos que nos traiga solamente dos columnas, el tiempo se reduce notablemente, llevando la consulta a 0.001 segundos. El siguiente es el procedimiento almacenado, el cual se utiliza cuando se quiere guardar una operación y ejecutarla cuando se necesite. Estos sirven para aumentar el rendimiento de las aplicaciones porque cuando se ejecuta por primera vez el resultado se almacena en la caché de MySQL para después ser leída de una forma más rápida cuando el procedimiento se vuelva a ejecutar. Y básicamente aquí tenemos la sentencia para crear un procedimiento almacenado en donde tenemos el create procedure, el salario, el nombre del procedimiento, el dato que va a ingresar a la consulta y la consulta ya como tal. Acá en la siguiente es para llamar el procedimiento almacenado, en donde colocamos call, el nombre del procedimiento almacenado y el dato que vamos a ingresar como parámetro para ejecutar la consulta. Y vemos acá nos trae el resultado con un tiempo estimado aproximado de 1.356 segundos. Y pues como los datos que queda se almacenan en la caché, para hacer la prueba de que es más rápido, volvemos a ejecutar la misma sentencia del mismo procedimiento y vemos que el tiempo baja mucho más. ¿Por qué? Porque los datos ya están almacenados en la caché en la propia caché de MySQL.